en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos. Como todos los miércoles estamos aquí tratando de continuar con el estudio de los atributos de Dios. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos venido estudiando, pero quiero contarles antes de empezar algo muy interesante, algo muy interesante. Hoy estuve con un muchacho reunido, con un joven, y pude entender al hablar con él que lo que viene a la mente de una persona cuando piensa de Dios es lo más importante para ellos. Lo que viene a la mente de una persona cuando piensa de Dios es lo más importante. También entendí que la historia espiritual del hombre demuestra positivamente que ninguna religión ha sido más grande que la idea de Dios, que su idea de Dios, positivamente, y que la adoración de los hombres es pura o es vil dependiendo de los pensamientos que ellos tienen acerca de Dios. También pude percibir que para muchas personas no es suficiente Dios. Para ellos, para estas personas, esa palabra Dios ha venido a significar tantas cosas diferentes que realmente significa muy poca cosa. Las ideas que tienen de Dios estas personas en sus propias mentes los han hecho crear un simple ídolo al cual siguen y creen. Es importante que las personas sepan que Jesucristo vino para revelar al Dios de las Escrituras, y Dios se ha revelado a sí mismo en su libro, la Biblia, las Escrituras. Cualquier desviación de ese conocimiento es inventar un Dios, es inventar un ídolo. La Biblia nos enseña que debemos de alabar a Dios por lo que Él es, pero la mayoría de la gente concentra su alabanza en solo unos pocos atributos, y cuidado que solo en uno, como es el amor de Dios, y en el resto de la oración pidiendo cosas. Así hemos sido enseñados. Estos miércoles atrás hemos venido estudiando varios atributos de Dios con el objetivo de que usted tenga un mejor conocimiento de nuestro Padre y de nuestro Dios. Hemos visto en miércoles pasados, por ejemplo, vimos la omnisciencia, que es un atributo de Dios, o sea, que Dios todo lo conoce y del cual nadie ni nada se puede esconder. También vimos la presciencia. ¿Qué es la presciencia? Recuerden que la presciencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene con respecto a todos los sucesos futuros y los que están en curso. Otro de los temas que vimos fue la supremacía de Dios. Toda la Escritura habla de la supremacía de Dios, y muy especialmente Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Y quiero que lo apunte. Recuerden que todos los miércoles tenemos que tener Biblia en mano, tenemos que tener un cuaderno y tenemos que tener un lapicero para ir escribiendo y ir repasando. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Bendito Dios por todos los siglos con este pasaje.
Luego de esto, de la supremacía de Dios, vimos los decretos de Dios. Recuerdan que hoy en día mucha gente está empezando a decretar y a decir yo decreto. No, los decretos de Dios son órdenes establecidas por Dios desde el comienzo. Por ejemplo, Efesios 13:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y habíamos hablado de que usted y yo somos un decreto. Nuestra salvación es por decreto. Dios decretó salvar a los suyos, a los que ha elegido, y a ellos vino Jesús a rescatar. Vimos también la paciencia de Dios. ¿Qué era la paciencia de Dios? ¿Recuerdan? Que le hace soportar, esa paciencia de Dios le hace soportar graves ofensas sin vengarlas. La humanidad hoy vive ofendiendo a Dios, hoy vive dudando de Él, dudando de su poder, diciendo que esto es pura mentira. Entonces, Dios ha tenido mucha paciencia. Recuerdan que tuvo 126 años de paciencia con la época, los antediluvianos. Noé estuvo predicando 126 años y las gentes se pervertían día tras día. De Cristo a hoy, para que podamos tener algo interesante, ha habido una podredumbre en la sociedad, corrupción por todo lado, y Dios ha venido teniendo paciencia con la humanidad, porque Él quiere que todos lleguen a un arrepentimiento. Él tiene el poder de la paciencia y también el de la justicia. Por eso es importante todos estos temas que hemos visto. De ahí que la palabra que hablamos la semana pasada para describir a Dios, la antepasada, perdón, es la longanimidad, que es una palabra que en hebreo se traduce para decir que Dios es tardo para la ira. Nehemías 9:17 habla de esto. Y la semana pasada, hermanos, vimos la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios tiene que ver con ese rechazo que Dios experimenta ante el mal y toda la injusticia. Dios proporciona un camino para ganar el favor divino. ¿Y sabe cuál es ese camino? El arrepentimiento, el cual aleja la ira de Dios sobre el pecador. Hoy continuamos con los estudios de los atributos de Dios y vamos a ver la inmutabilidad de Dios. O sea, Dios no muta, Dios no cambia, Él es inmutable, es una roca firme que no cambia para nada. Y para introducirnos en el tema vamos a leer en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 17, algo muy interesante. Quiero que lo saque. Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice así, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De este Dios que no tiene mudanza ni sombra de variación es del que vamos a hablar hoy. Yo espero que usted, querido amigo, querido hermano, no haga en su mente una idea de Dios. Así lo conocemos. Cristo vino a revelar a Dios y Cristo, la escritura misma nos está revelando hoy en día a Dios. Entonces, ¿cuál Dios tenemos que conocer? El Dios que han construido, el Dios que usted cree que es, o el Dios que está implícito y está mostrado en la Biblia. Creo que usted debe de conocer el Dios de las Escrituras. Y hoy vamos a ver que el Dios de las Escrituras es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. La inmutabilidad es una de las perfecciones divinas que nunca han sido suficientemente estudiadas. Es una de las excelencias que distinguen al Creador de todas las criaturas. Dios es el mismo perpetuamente, no está sujeto a cambio alguno de su ser, atributos o determinaciones. Ese es nuestro Dios. Por eso Dios es comparable a una roca. Deuteronomio 32, el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 4, nos da una muestra de quién es este Dios. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto.
Él permanece inamovible, hermanos, como una roca. Cuando el océano entero que rodea, la rodea, fluctúa continuamente, aún todas las criaturas estén sujetas a cambio, Dios es inmutable. Él no conoce cambio alguno porque no tiene principio ni fin. Dios es por siempre. El Dios de la Biblia no es un Dios como el de la humanidad hoy. Cada una, como hablamos al principio, las personas crean una idea de Dios. Y yo le decía a este joven con el que estuve hoy, tuve una conversación muy grata, le regalamos una Biblia y el muchacho estaba muy interesado. Le decía a él, mire, la humanidad entera, hoy todo el mundo cree conocer a Dios. Y déjeme decirle que ese todo el mundo que cree conocer a Dios, ese todo el mundo no lee la Biblia y entonces no lo pueden conocer. Lo que tienen es una idea de Dios según sus propios pensamientos. Ah, no, es que Dios no puede ser así, dicen muchos. En primer lugar, vamos a ver algo. Dios es inmutable en esencia. Su naturaleza y ser son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambio alguno. Nunca hubo un tiempo en que Él no existiera. Él siempre ha existido. Nunca habrá día en que Él dejó de existir o deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, creído o mejorado. Él nunca ha crecido, ha evolucionado o ha mejorado. Lo que es hoy, Dios lo ha sido siempre y lo será. Y Él en Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio. Son palabras explícitas de nuestro Padre. Él no cambia, a diferencia de nosotros que sí cambiamos constantemente. Somos como la onda del mar, dice Santiago, nosotros que estamos constantemente variando y cambiando. Dios es su propia afirmación absoluta. No puede mejorar Dios. ¿Sabe por qué Dios no puede mejorar? Porque Él es perfecto. Y como tal, como perfecto que es, no puede cambiar en mal. Por lo cual es imposible, hermano, que algo externo le afecte. Y en esto vamos a hablar un poquito porque mucha gente cree que puede manipular a Dios. Que si hacen ayuno y que si se tiran al suelo van a provocar que Dios cambie. Déjeme decirle que Dios es inmutable. Cuando Dios se propone o se propuso hacer algo con usted, Él lo lleva hasta el final y con un propósito bueno si es para usted. Dios no puede cambiar ni bien ni mal. Él es, y será por todo el tiempo. Es el mismo perpetuamente. Solo Él puede decir, no hay hecho lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Dijo en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. El correr del tiempo no le afecta en lo absoluto. En el rostro eterno no hay vejez. Él no envejece, por lo tanto, su poder nunca puede disminuir ni palidecer. En segundo lugar, Dios es inmutable en sus atributos. En todas sus características, ninguna de ellas cambia. Su omnisciencia, su presencia, su ira, su paciencia. Ahora estamos viendo su inmutabilidad, que estamos retomando que Él no cambia. Cualquiera que fuesen los atributos de Él antes que el universo fuera creado, son ahora y serán siempre exactamente los mismos. Así permanecerán para siempre los atributos de Dios, no van a cambiar. Nunca usted va a ver un Dios diferente en el Antiguo Testamento al de hoy en el Nuevo Testamento. Nunca. Dios es el mismo por siempre. Es necesario que sea así, hermanos, ya que tales atributos son las perfecciones y cualidades esenciales de su ser, que en latín dice semper idem, siempre es el mismo. Está escrito sobre cada uno de sus atributos, siempre es el mismo. Dios es amor, siempre es el mismo.
Dios es paciente, siempre es el mismo, no puede cambiar. Su poder es indestructible, su sabiduría infinita y su santidad inmancillable. Como la deidad no puede dejar de ser, jamás puede dejar de ser la deidad, así tampoco pueden los atributos de Dios cambiar. Su veracidad es inmutable, porque su palabra, como dice la Escritura en Salmo 119, versículo 89, su verdad y su palabra permanecen para siempre. Su amor es eterno. Y vea qué interesante que Jeremías 31:3 dice, es una declaración de Dios, dice, con amor eterno te he amado. Y hermanos, estas palabras te dan un consuelo hermoso. Desde la eternidad Dios te ha amado a ti y me ha amado a mí. Esto tiene que llenarnos de mucho consuelo y de mucha esperanza. No es que Dios nos ama porque nos portamos muy bien o muy mal, no nos ama. No, Dios te ha amado, ha sido paciente para que tú te arrepientas y te vuelvas a Él. Dice Juan capítulo 13, versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vea cómo está la palabra, amó es un pretérito, no los amará, sino que los amó ya de antemano, desde el principio los amó, no los va a amar. Es interesante esto. Su misericordia es incesante porque es para siempre, como dice el Salmo 100, versículo 5. En tercer lugar, tenemos que Dios es inmutable en su consejo. Nadie va a cambiar el consejo de Dios. Su voluntad nunca va a cambiar. Su Hijo amado iba como un corderito al matadero, iba a ser clavado en la cruz, y esa voluntad de Dios de que su Hijo muriera por usted es inamovible. Así se hizo. Jesús mismo, sabiendo todo el decreto de Dios en cuanto a la crucifixión, Él dijo, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Algunos ponen objeción en cuanto a esto. Algunos dicen que, basado en Génesis 6:6, que un día Dios se arrepintió. Génesis 6:6 dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Déjeme decirle que esa es una figura, una frase figurativa. No es que Dios se echó para atrás por haber creado al hombre. Si usted sigue leyendo la historia, Dios rescata al hombre, rescata a Noé y a sus hijos y a su esposa y a sus nueras. Así que Dios no se echó para atrás. Lo que hizo Dios fue derramar la ira. 126 años, como les dije, que Dios estuvo esperando que este pueblo se arrepintiera. Ya llevamos 2000 años y no sé qué edad tiene usted, si 30, 40 años, 50, 25, 15. Son 15, 50, 30, 70 años que Dios ha tenido mucha paciencia para que usted se vuelva a Dios, deje esa vida vanidosa, esa vida sin sentido y diga, Dios presente. Hoy hablaba con ese joven y le hice la pregunta que todo el tiempo hacemos. Si usted muere ahora, ¿para dónde va? Mire, la gente no sabe. No hay esperanza, no tienen nada, simplemente sobrevivir, sueños de títulos, de preparación, eso es todo lo que hay. El hombre no está soñando con la eternidad. Tenemos que sembrar en las personas, nosotros los cristianos, esa eternidad que Cristo vino a regalarnos, porque es un regalo. La gente no sabe qué es la gracia. Muchos creen, fabrican su Dios creyendo que tienen que hacer algo para ser salvos. El camino es simple, arrepiéntase. Cristo pagó el precio que usted tenía que pagar en la cruz. Algunos ponen objeción hablando de esto, que Dios en algún momento dijo que Dios había arrepentido de haber hecho al hombre. Claro, tanta perversión, llegó la ira de Dios. A esto tenemos que responder nosotros. Entonces, ¿se contradicen las escrituras, hermano? No, eso no puede ser. Hay un pasaje en Números que quiero que ustedes busquen, Número capítulo 23, versículo 19, que es suficientemente claro.
Ese texto dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios en sus decretos, el plan que se propuso hacer, lo que decretó, así será, así es hecho. Y usted, hermano, si es salvo hoy, fue porque Dios decretó que usted fuera salvo. Usted no hizo nada, fue salvo por gracia. O sea, no teníamos nada que ofrecerle a Dios. Hay un canto que dice ahí, Dios, nada tengo que ofrecerte. Y le digo que nada tenemos que ofrecerle. Ahora ya, convertidos a Cristo, sí podemos ofrecer frutos de alabanza, labios, frutos de alabanza, acciones que le agraden a Dios. Es todo lo que podemos ofrecer, hermanos. Asimismo, Primera de Samuel capítulo 15, apúntelo, Primera de Samuel capítulo 15, versículo 29, dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Dice, el vencedor de Israel no mentirá, y ese vencedor es él, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Vea cómo la Escritura aclara todo lo que estos ilusos vienen diciendo de que Dios miente, que Dios se arrepiente. Dios es inamovible. Lo que Él ha propuesto hacer, lo hace. Y Él en su consejo hace lo que Él en su propia potestad se ha propuesto hacer, se propuso hacer. La explicación es muy sencilla. Cuando habla de sí mismo, Dios adapta a menudo un lenguaje a nuestra capacidad limitada. Y esto es interesante. Antier tuvimos una charla de un hermano ahí de Grecia. Interesante, fue una charla sobre exegesis, hablando de simbología, tipología, cosas que ya ustedes algunos saben porque recibieron estos cursos. Pero fue interesante oír a nuestro hermano Enrique. De antemano le agradezco mucho toda la enseñanza porque nos refrescó la mente, nos puso a recordar nuevamente que nosotros los pastores tenemos que hacer un buen uso de la Biblia. Con mucha claridad y con mucha sencillez tenemos que presentar el mensaje de Dios a ustedes, queridos hermanos. Interesante porque Dios se describe a nuestra sencillez y a nuestra capacidad limitada de muchas formas. Como un vestido de miembros corporales se define con ojos, se define con orejas, se define con manos. Muchas veces habla de que Él despertó. Dios nunca duerme, pero Él habló en esa forma, que Él madrugó, pero Él nunca descansa como para que madrugue o para que se duerma. Sin embargo, Dios ni dormita ni duerme. Pudimos ver tres cosas importantes de la inmutabilidad de Dios: que Dios es inmutable en su esencia, Dios es inmutable en sus atributos y Dios es inmutable en su consejo. Nadie ni nada va a hacer cambiar la esencia de Dios, los caracteres de Dios, ni el consejo. Dios es inmutable en su consejo. Porque Romanos 11:29 nos dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Hermano, Dios te llamó a ti a salvación, eso es irrevocable. No quiere decir eso que tú vas a andar haciendo todas tus patrañas y sinvergüenzadas, porque como dicen por ahí un grupo, somos salvos para siempre salvos. No, señores. Dios nos ha llamado a santidad y tenemos que caminar en santidad, pero ese llamado de Dios es irrevocable. Ni yo, ni usted, ni nadie lo puede volver atrás. Eso es lo que Dios es. Mi Padre es así. Y así nos ha imputado a nosotros este llamado. El llamado que yo te he hecho, dice el Señor, es irrevocable. Usted no se lo puede capiar. Pastores que dejan el pastorado, algunos han dejado el pastorado porque no hay plata. Es irrevocable y si se fueron, nunca fueron pastores. Romanos 11 ha de ser así, como dice, que el llamado es irrevocable, porque si Él se determina una cosa, ¿quién lo apartará de esa idea? Su alma deseó y su alma hizo. Esto lo dijo Job en el capítulo 23 de su libro. Hermanos, el propósito de Dios jamás cambia. Hay dos cosas que hacen al hombre cambiar de opinión e invertir todos sus planes. Número uno,
la falta de previsión para anticiparse a los acontecimientos y número 2, la falta y el poder para llevarlos a cabo. El hombre falla en estas áreas. El hombre dice y no hace. Voy a hacer esto y no lo hacemos. Dios dice, hago esto y lo hace porque lo hace. Hermanos, habiendo entendido y admitido que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, y es omnipotente, nunca necesita Dios corregir sus decretos, nunca. Sus decretos son estables y son inmutables, no van a cambiar nunca. El consejo, dice el Salmo 33:11, apúntelo, Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, dice la Escritura. Los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones. Va a ser para siempre el pensamiento de su corazón. Salmo 31, versículo 11. Por eso es que nosotros leemos algo interesante. Y el domingo prediqué sobre Hebreos capítulo 6, hablamos un poquito de Génesis 15 y de ahí pasamos a Hebreos 6. Porque dice que Dios es inmutable. Habla de que la inmutabilidad de su consejo. ¿Quién aconsejó a Dios para hacer algo? Y cuando Dios hace algo, así es. Mucha gente que no se acepta a sí misma, a veces se lamenta por haber nacido en un hogar, por haber tenido X o Y esposo, y entonces acusamos los consejeros de aquí de las iglesias, son buenos acusando, son como los consejeros de Job. ¿No se ha puesto a pensar usted, hermano, si ha pasado por una mala situación amorosa y su marido se le fue? Bueno, Dios lo tenía determinado así. Todo esto al final de la jornada te va a dar una enseñanza, te va a hacer una mejor mujer o un mejor hombre, o vas a ser un mejor hijo, pero Dios te quiso poner ese padre, Dios te quiso poner esa madre. Y entonces, ¿sabe que usted escogió ese marido? No se esperó, decimos. Mira, a veces conseguimos un marido dentro de la iglesia y son los peores. Es Dios que ha tomado un consejo, mi hijo va a aprender así con esta situación. ¿Cuántos hemos caído en la desgracia más vil? En el puro suelo, Dios nos ha levantado. Era propósito de Dios que viviéramos ahí para que conociésemos a Dios. Porque de otra manera no le hubiésemos conocido. Nadie puede sostenerse a sí mismo por un solo instante, hermanos. Dependemos por completo del Creador en cada momento que respiramos nosotros. Reconocemos como con el salmista, Salmo 66:9, reconocemos con él que él es el que puso en nuestras almas vida. Él es el que puso en nuestras almas vida, haciendo una alusión a Génesis capítulo 2, versículo 7. Él, dependemos, nuestra vida depende totalmente de Dios, porque Él nos dio vida. Él nos dio soplo de vida y vivimos por Él. Cuando comprendamos esta verdad, deberíamos de humillarnos todos de nuestra propia insignificancia. Hoy el hombre es tan glorioso y tan vanidoso, pero tiene que entender que es una cosita así. Yo le decía al joven que estaba hoy en mi casa, vacilando, porque le digo, bueno, la Biblia dice que somos como el estiércol. Entonces yo le hablé en el lenguaje coloquial nuestro. Le dije que éramos un pedazo de, y usted póngale el resto. Pero la Biblia dice que somos como estiércol. La Biblia dice que somos como neblina. La Biblia dice que somos como la hoja del tamo que se la lleva el viento. Dios trata de mostrarle al hombre que el hombre no es nada sin Él. Y de verdad, hermanos, no somos nada sin Él. Cuando comprendamos esto, vamos a humillarnos ante Él, ante su presencia, y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, vivimos y nos movemos y somos en Él. Porque sin Él, nosotros no podemos existir. Estamos existiendo para la condenación eterna. Si existimos sin Él, ¿verdad? Como criaturas caídas que somos, no solamente somos variables,
sino que todos nosotros es contrario, todo lo de nosotros es contrario a Dios. Dice Judas que somos estrellas erráticas, que andamos fuera de su órbita. Jeremías 57:20 dice, los impíos son como la mar en tempestad que no puede estarse quieta. Eso somos nosotros. El hombre caído es inconstante. Somos inconstantes nosotros, hermanos. Somos como las corrientes de las aguas, que no estamos quietas ni estamos estables, siempre variamos. Por eso debemos entender las palabras de Isaías que dijo, dejen de confiar en el hombre, que bien poco es lo que vale. Eso dice Isaías, dejen de confiar en el hombre, que bien poco es lo que vale. Hay tanta gente que ha confiado en su pastor, que ha confiado en el Papa, que ha confiado... Son hombres. Confiemos en Jesucristo, en ese Dios inamovible. La vida del hombre, dice Isaías, no es más que un suspiro. Eso es la vida del hombre. No hay ser humano que pueda depender, que se pueda depender a sí mismo. Dice Salmo 146, versículo 3, dice lo siguiente, no confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él liberación. Ningún hombre puede liberarte, ni uno. Hoy hablaba con este joven, Romanos capítulo 3, no hay ni uno que haga lo bueno, no hay ni uno que sea justo, ni aún uno, dice la Escritura. Si usted desobedece a Dios, o yo desobedezco a Dios, hermano, merezco ser engañado y defraudado por mis semejantes. Hay textos que dice que Dios, por no tener en cuenta a Dios, Dios los dejó allá a su destino. Vamos a ser engañados y vamos a estar engañando y siendo engañados si desobedecemos a Dios. La gente puede amarte hoy y odiarte mañana. No puedes confiar en el hombre. Recuerda lo que le pasó a Jesús. En un momento a Jesús le dijeron, Hosana al Hijo de David, y palmas y aplausos. Pero días después estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Hoy mucha gente te puede estar abrazando y mi hermano, pero de un pronto a otro te puede meter un puñal en la espalda. Así somos los hombres, hermanos, cambiantes, variamos, pero Dios es inamovible. En Él podemos confiar. Aquí tenemos una firme consolación, usted y yo, hermanos. No se puede confiar en la criatura humana, pero sí podemos confiar en Dios. No importa cuán inestable sea yo, cuán inconstante demuestren ser mis amigos, lo verdadero es que Dios no cambia. Si cambiara como nosotros, entonces Dios actuaría por capricho. ¿Quién podría confiar en Él? Nadie. Pero Dios es fiel, Dios es estable, en Él no hay sombra de variación, dice la Escritura. Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo, su voluntad es estable, su palabra es segura. He aquí una roca donde podemos asegurar nuestros pies mientras el torrente poderoso arrastra todo lo que nos rodea. La permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. Quiero que busque Isaías 54, versículo 10. Isaías 54, versículo 10. Dice así, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz, dice el Señor, vacilará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. No se va a mover nada, ni va a temblar nada. Todo puede destruirse, pero yo no me muevo con respecto a ti y con respecto a todos mis decretos y con respecto a todos mis atributos. Dios es inamovible, hermanos. Dios no cambia, el hombre sí cambia. En esto hallamos un estímulo para la oración. ¿Qué le parece? Mientras mucha gente ora solo pidiendo y pidiendo y pidiendo, tenemos un buen motivo para orar.
porque podemos pedirle a un Dios que no cambia. ¿Qué consuelo significaría para nosotros orar a un Dios que no es como el camaleón, que cambia de colores continuamente como el hombre? ¿Quién presentaría sus peticiones a un príncipe tan variante que concediera una demanda hoy y la negaría mañana? Hay personas que pretenden cambiar las decisiones de Dios. Y aquí me voy a meter a un tema un poco delicado. Yo sé que los hermanos de la congregación saben esto porque han estudiado la soberanía de Dios. Hay mucha gente que con un ayuno quiere cambiar algo que Dios está haciendo. Hay mucha gente que sometiéndose a oraciones increíbles creen cambiar lo que Dios ya quiso hacer. Hay algunos que hoy decretan, reclaman, algunos hoy orando a Dios le exigen. Hermanos, y si Dios ha determinado que hoy usted se muere, usted puede dar todo lo que usted quiera, que usted se va a morir hoy. Es un Dios inmutable. Él dice hasta aquí y hasta aquí y nada lo mueve. Ni su propio Hijo que Él tanto ama lo movió. Él oró y dijo, Señor, si es posible. Pero dijo, Señor, ese Jesús que conocía bien a Dios, dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si alguien pregunta por qué orar a aquel cuya voluntad ya está determinada, le contestamos de esta manera, porque así lo quiere. ¿Ha prometido Dios darnos alguna bendición sin que se la pidamos? Dice San Juan, primera de San Juan 5:14, dice, si pidiéremos alguna cosa, pero vea cómo, y subraye eso, conforme a su voluntad, Él nos oye. Señor, dicen muchos, yo he estado orando y orando, pero déjeme decirle que lo que usted está pidiendo no es la voluntad de Dios. ¿Quién sabe qué es la voluntad de Dios para su vida? Muchas veces pedimos un carro, una casa, Dios no nos la da. ¿Por qué? Porque si no te la doy, haces un desastre. Te doy algo y vas, Dios que es omnisciente, sabe de antemano que si Dios te va a dar algo vas a ser loco. Vamos a fluctuar quizás, hermanos, y puede que estemos en riesgo, y Dios que te ama no quiere verte en riesgo. Pero a veces somos jupones, y queremos cambiar a Dios, y como Dios no nos da lo que lo pedimos, lo tomamos por la brava. Déjeme decirle que eso es rebelión. Dios quiere a todos sus hijitos, Dios quiere que para todos haya un bien, pero es conforme a su voluntad. El pedir algo contrario a su voluntad no es oración, hermanos. Déjeme decirle que esa oración que no está lanzada en contra de la voluntad de Dios, eso es rebelión. Tenemos que aprender mucho. A veces no sabemos orar. Es una rebelión consumada. Y aquí también esto es un terror para los impíos, para todos aquellos que no conocen a Dios y que oran, como les expliqué la vez pasada, que yo era taxista y jalaba a unas prostitutas, bueno, en aquel tiempo que estaba buena el muelle y había mucho dinero en Punta Arenas, y me pide a mí, como ella sabía que yo era cristiano, ay, Aparicito, orá para que me vaya bien. O quizás aquellos ladrones que van a hacer una fechoría, se van a meter en una casa y se santiguan y le piden a Dios que les vaya bien. Son ideas de Dios erróneas. Personas que no conocen a Dios y quieren manipular a Dios para sus fechorías. Y déjeme decirle que Dios no se va a prestar para sus fechorías. Dios no va a darle a una persona algo por sus vanidades, por sus cosas. Es un terror para el hombre. Que viven la vida y le claman a Dios, pero viven sus vidas como que si Dios no existiera. Ezequiel, capítulo 8, versículo 18, dice algo interesante. Dice Ezequiel 8, pues yo también actuaré en mi ira, mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión. Gritarán a mis oídos a gran voz, pero no les escucharé.
Dios no está con el pecado. Muchas gentes oran que les vaya bien para cometer fechorías. Los prestamistas oran para que les vaya bien y hacen fechorías haciéndose rico a costillas del necesitado. Un ejemplo que pongo, hay un sinfín de ejemplos. Dios no nos negaría a sí mismo, no se negaría a sí mismo para satisfacer tus y mis concupiscencias. Él es santo, recuerden hermanos, y no deja de serlo nunca. Por lo tanto, Él odia el pecado con un odio eterno. Metas esto en su cabecita. Dios odia el pecado con un odio eterno. Esa es su ira. De ahí el eterno castigo de aquellos que mueren en sus pecados. Por eso es tan importante, hermanos, poder acudir a Cristo. Porque si usted muere en sus pecados, usted está destinado a la ira y al enojo de Dios eterno. Por esa razón la inmutabilidad divina, como la nube que se traspuso entre los israelitas y los egipcios, tiene un lado oscuro y tiene un lado claro. Esta asegura la ejecución de sus amenazas. ¿Recuerdan ustedes al faraón cuando Dios fue a faraón y le dice, faraón, bla, bla, bla? Y el faraón no quiso y vino la ira de Dios derramando plagas sobre ese pueblo. Pero también, por otro lado, el cumplimiento de sus promesas. Y destruye las esperanzas que los culpables acarician apasionadamente. Ellos creen que Dios será blando para con sus descarriados, con sus descarriadas criaturas, y que será tratado con mucho amor. Hay muchos que creen que como Dios es amor, los va a tratar muy bonito y muy bien. Porque ellos siempre dicen, no, es que Dios es amor, Dios a todos nos ama. A pesar de sus falsas especulaciones, a pesar de la deshonra que le hacen a Dios y a pesar de no creer en la verdad de Él. Dios es inmutable en veracidad y propósito, en fidelidad y en justicia, hermano. Dios es inmutable. Deja de colocar la esperanza de tu gozo en cosas que cambian todo el tiempo. Tu gozo se verá igual de inestable con esas cosas. Tú necesitas un amor que nunca cambia. Necesitas a alguien que sea inmutable en su ser para que tu gozo sea sólido y permanezca a pesar de todo lo que a tu alrededor va cambiando. Solo hay uno inmutable y ese se llama Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. Cuando seas tentado, hermano, o las circunstancias de la vida quieran orillarte y encontrar consuelo en el pecado, recuerda que Dios es inmutable y que solo en Él vas a encontrar la felicidad, el placer y el amor que nunca cambia. Y Cristo es lo que tú necesitas. Quiero terminar, hermanos, este tema de la inmutabilidad con un salmo que es el Salmo 102. Quiero que lo leas. 102, versículo 25. Dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se desgastan, como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Hermanos, hoy hemos conocido parte del carácter de Dios, una característica. Dios es inmutable, Dios no cambia, no hay oración que lo haga retroceder en sus propósitos, no hay ayunos, no hay todo lo que el hombre religioso hace, no puede cambiar lo que Dios ya ha decidido. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, Él dijo, yo soy el que soy. Ningún Dios ha dicho esas palabras. Ahora, estás en Él seguro. Yo te invito a que tú vengas a Él, un Dios que no cambia, un Dios que cuando te dijo te amo, te va a amar, un Dios que te dijo cuando para que estés aquí yo envié a mi Hijo Jesucristo, no hay otro camino. Hoy la humanidad vive haciendo caminos para encontrarse con Dios,
pone intermediarios, santos, santas, vírgenes, pone cualquier cosa como intermediario. Déjeme decirte que no existe, solo Jesucristo, así lo decretó Dios, y Dios ha sido inmutable en esta acción. Yo te pido hoy, hermano, que oremos. Estamos orando por Rosita y por Chica. El sábado vamos a estar en la iglesia, vamos a ir a hacer algunas reparaciones. Te invito para que estés con nosotros ahí, los que tengan a bien a ver, ayudar, cooperar para ir preparando la iglesia para ese día de encuentro que ya es próximo. Vamos a ir al culto. Vamos a orar, hermano. Yo quiero que tú inclines tu cabeza, tu rostro y ores. Padre, queremos darte muchas gracias porque te has venido revelando a través de tu palabra a nosotros. Hoy hemos podido entender que tú eres un Dios que no cambias, un Dios que ha prometido cumplir tu pacto. Como vimos el domingo, Señor, tú juraste por ti mismo que lo ibas a dar, tú juraste a Abraham todo lo que tú le ibas a dar y así lo recibió Abraham. Señor, y tú has prometido a nosotros y tu promesa no cambia. No somos como esos papás que le ofrecemos una cosa a un hijo y después le decimos que no. Padre, gracias. Tú eres un Padre bueno, un Padre que nos ha amado con un amor eterno. Desde la eternidad nos has amado, Señor. Qué consuelo y qué confianza y qué seguridad tengo en ti, Padre. Por eso mis labios te alaban, Señor. Por eso mi vida te sirve. Yo me he entregado a ti y espero que usted también, hermano. Le diga al Señor, Señor, yo me he entregado a ti, porque en ti, solamente en ti tengo consuelo, solamente en ti tengo esperanza, solamente en ti mi vida puede estar reposada sosegadamente. Gracias, Señor, porque sé que el día que muera y cuando vuelva a abrir los ojos, estaré en tus brazos amorosos. Estaré con el Dios eterno en la eternidad por siempre. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor, y te damos las gracias. Hermano, que la bendición de Dios sea con usted, que pase una feliz noche, descanse, recupere fuerzas, porque mañana es un día glorioso, es un día para servirle a nuestro Dios, para que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todo nuestro espíritu le sirva al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que pase muy buenas noches y que Dios me los bendiga.